le va a ofrecer al país una candidata a vicepresidente. La compañera de fórmula tenía que ser una mujer. Queremos presentar a nuestro compañero de fórmula, el profesor Robert Silva. El peso de la vice, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Todas las Voces, el debate en vivo. Un hallazgo de la producción, esa balanza. Me encantaría que me dijeran luego el año, porque lo que pretendemos representar es el peso específico de la vicepresidencia en una fórmula presidencial. ¿Y por qué ahora ha generado este grado de polémica tan potente? El Partido Nacional cierra esa misma noche un paquete, más allá de que luego asoman algunas discrepancias, sobre todo desde el sector de Juan Sartori. El Partido Colorado también se toma algunos días. Ernesto Talvi dijo, vamos a tomar esto con calma, no dramaticemos, y luego elige a alguien que es interpelado luego desde una biblioteca constitucional. Es un candidato a la vicepresidencia stand-by, digamos, ¿no? Robert Silva García. Y en el Frente Amplio, bueno, surgió también una polémica potente, porque cuando Daniel Martínez hace uso de aquella prerrogativa que entiende le dan los votos y elige a una candidata a la vicepresidencia, es cuestionada. Se habla de dolor por parte de Carolina Cose y de grieta, fue un concepto que manejó también hoy en la radio. El peso específico de la vicepresidencia, uno de los asuntos que tenemos para esta noche en Todas las Voces. Al panel, qué gusto verlos, como siempre. ¿Cómo te va, Viviana? Viviana Ruggiero tiene importantes novedades hoy de El Guardián, además, Vivi. Sí, las repercusiones del informe que les presentamos el pasado martes, y en el día de hoy habló el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Tenemos nuevos documentos también para presentar. Muy bien, un agujero negro, dijo Javier García, el senador Javier García. Esto es un agujero negro, nadie controla nada. Tendrían que haber 8 informes en este periodo, no hubo ninguno. Sí, y generó mucha preocupación el informe en legisladores con los que estuvimos en contacto y también con autoridades. Bueno, vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo te va, Gabriel? Muy buenas noches, Daniel. Tenés una fotografía que le mandaste a la producción, le enviaste una foto a la producción. Ojalá que la producción lo tome en cuenta, porque habla de una militancia de esta candidata a la vicepresidencia. Ahora ya la integrante de la fórmula con Daniel Martínez, ¿no? ¿En Paysandú fue esa fotografía? En Paysandú, al borde de la veda, en una caravana por todo Paysandú, congelados en un camión descapotable, con Mónica Xavier, Graciela Botino, ahí estaba excedido con Graciela Villar. Y con Graciela Villar, que fue la mejor oradora del acto en Paysandú el jueves, por destrozo. Diana Cariboni, la periodista invitada esta noche. Diana, encantado de tenerte acá también. ¿Cómo te va? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, muy de cerca, con mucho interés. Yo soy argentina y las elecciones allá vamos así como cabeza a cabeza, el mismo día. ¿No? Así que bueno, mirando un poco similitudes y diferencias. Sí, ¿y hay mucho de eso? Bueno, no, en principio no, la situación argentina es bien distinta, ¿no? Es decir, hay una crisis económica muy severa y está la cuestión de si el gobierno de Macri se repite o no, y si la coalición opositora que se está armando en torno a la fórmula Fernández-Fernández logra llegar al balotaje y ganar la segunda vuelta. No hay primarias. Hay primarias, sí. Las primarias que hay no son primarias. No son primarias, están desnaturalizadas, Totalmente, es verdad. nadie compite contra nadie, salvo a nivel de ediles. Pero es obligatorio ir a las PASO, que son el 11 de agosto. Exactamente. Vos sabés que a veces a uno le llega como cierto fastidio de aplicar terminología argentina a situaciones uruguayas, ¿no? Y entonces, ¿por qué decimos motochorro cuando es un delincuente en moto, ¿no? Bueno, ¿por qué decimos la polibanda? Y ahora surgió de parte de una calificada dirigente política como Carolina Cose el conceptito ese de la grieta. Y allí es donde uno dice, ¿y estamos acercándonos a esa realidad argentina? No. Y además yo soy una enemiga de la definición de la grieta. Me parece que habría que superarla en la política argentina. Pero bueno, eso es otra discusión. Es otra discusión que la tendremos. ¿Cómo te va, Conrado? ¿Cómo estás, Daniel? Las juntas electorales a las 7 de la tarde terminaron todos los escrutinios, salvo el de los votos observados de Montevideo,
y hay algunas cosas Hay realmente... novedades. ¿La concertación No, todavía novedades no? no. La concertación, insólito. ¿Faltan cuántos votos? Subió 2 votos. Sí, faltan 18. Le faltan 18. Le faltan 18. O sea, en el escrutinio de 480 subió a 482, sí. Pero en los votos observados de Montevideo, que son 20.000, podría ligar un número entre, digamos, 18 difícil, ¿eh? Ajá. Mi pronóstico es que no lleguen. Que no llegan. Bueno, muy bien, quiero saludar a mis invitados. Con Idata. Con Idata dando un nuevo pronóstico. Ahora vienen invocando bien. Sí, viene muy bien. Sí, sí. Qué gusto, senadora Constanza Moreira. ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy bien. Gracias por el convite. Bueno, gracias a usted. Magíster en Ciencias Políticas, Ernesto Pampín. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. En Comunicación Política. En Comunicación Estamos Política. en un momento que hay que ser muy preciso con tiene estos razón. temas. La precisión de los cargos. Y la dejé por último para presentarla a nuestra queridísima Mónica Botero. ¿Cómo te va, Mónica? Muy feliz de estar acá. Mirá lo que me dijeron acá que tenía que decir. De ese lado. Mirá lo que tengo que decir. Panel. Voy a leer. Mónica Botero, periodista, dirigente del Partido Independiente. En esa condición te estamos recibiendo. Pero yo quiero agregar algo. Integrante de la fórmula presidencial del Partido Independiente. Bueno, por respeto a los compañeros de dirigentes del Partido Independiente, puedo decir que sé, porque lo dijo mi candidato, que mi nombre se maneja para el sábado en la Junta Federal proponer al partido para integrar la fórmula. Bien, y sucederá. Y sucederá. Bueno, ¿cómo te sentís en cuanto a comodidades? ¿Se dan cuenta ustedes que la butaca de los invitados es más cómoda? ¿no? Sí, sí. Es como un privilegio. Sí, pero bueno. para los que somos nuevos en política y viejos en periodismo nos sentimos más cómodos que la otra, me parece. Bueno, Jimena, qué linda cobertura, más allá del hecho que fue tremendo, ¿no? Como esto de Twitter y las redes sociales se encargan después de tomar todo para la chacota, ¿no? Pero lo cierto es que decían, Uruguay, el país en el que un negociador de la policía habló durante 1 hora con un ómnibus. 1 hora con un ómnibus vacío. Y bueno, yo creo que el operativo estuvo bien, pero me encantó además la cobertura muy eficaz y muy precisa de Canal 4 desde muy temprano. Jimena Savaris estaba ahí. Jimena, ¿cómo te va? Hola Daniel, buenas noches. Sí, estuvimos viviendo el minuto a minuto desde la Terminal 3 Cruces y bueno, con el desenlace que ya conocemos, pero siempre al firme con la cobertura de Canal 4. Y bueno, hoy es momento ahora sí de darles la bienvenida a todas las voces y a nuestro público que nos está viendo del otro lado, que ya puede comenzar a participar en redes sociales. Ya tenemos varias consignas planteadas en nuestro Twitter, @todalasvoces4, para que vayan respondiendo, y también tenemos planteado el sondeo de esta noche. Hoy les preguntamos, ¿a usted le gusta, le da lo mismo o no le gusta que haya una mujer en la fórmula presidencial? Allí van a tener las opciones para responder y estaremos viendo cuáles son los resultados al final del programa. Te cuento, Daniel, que hasta el momento ya tenemos casi 4.000 votos de nuestro público, así que pueden seguir participando. Estaremos contándoles más sobre sus mensajes y sus opiniones. Bueno, muy bien. Yo tengo a Connie casi como una referencia, ¿viste? El tío sabio, ¿no? Ese que te saca de todas las situaciones a veces enojosas. Es y vos querés saber. Yo soy el Bueno, abuelo. pero en mi caso No, serías tuyo no. En mi caso serías mi tío sabio. Pero no le voy a preguntar a Connie por la edad de la balanza, pero es una reliquia, es maravilloso. No, yo les contaba a Gabriel que... ¿Viste? Ahí habla el tío sabio. Esta compañía holandesa que fabricaba estas balanzas y las armaba en el Uruguay, está todavía la etiqueta de la firma distribuidora. Tenía una pequeña fabriquita aquí, muy cerca de la calle Pagola, muy cerca del canal, y allí fue el primer trabajo como profesional que tuvo mi hermano menor, que es colega mío, que es el sexto, y venía todos los días acá a trabajar a ver, por lo cual le mandé la foto de la balanza. Me dijo, ay, me la pierdo porque no estoy en Montevideo. Un dato es que el pegotín que marca el servicio, el teléfono es de 6 dígitos. O sea, estamos en 8, ¿no? Claro, Tenés una pista ahí de hasta dónde, Eso va. puede ser de Bueno. a lo sumo de los 60. Senadora Constanza Moreira, el planteo que se realiza en la encuesta tiene que ver con si le gusta, le da lo mismo o no le gusta que haya una mujer en la fórmula presidencial. Me parece que su respuesta es obvia en este caso. Una experta española de ONU Mujeres estuvo hoy en Telenoche con Valeria Alonso y dijo, Uruguay está siendo un modelo a seguir por la incorporación de mujeres a la política. ¿Cómo se visualiza eso?
Bueno, yo creo que más allá de me gusta, no me gusta, es una necesidad política, es una necesidad de la democracia, incorporar a las mujeres en paridad con los hombres en la política. Yo creo que el Frente Amplio fue bastante ejemplar cuando puso la paridad en el plenario, y nosotras, las mujeres del Frente Amplio, luchamos a brazo partido para que hubiera paridad en la fórmula. Y cuando yo veo también en las otras fórmulas la presencia de mujeres y pienso lo que hemos avanzado en estos 5 años, en la cuasi naturalización de que las mujeres tienen que integrar la fórmula, cuasi porque no todos van a integrar la fórmula con mujeres, pero hoy ya está siendo visto que si no integras la fórmula con mujeres, algo te está faltando. Yo no quiero que esto se trivialice en el sentido de que, bueno, ahora la moda es integrar la fórmula con una mujer. Hay que evitar la trivialización de este fenómeno, que este fenómeno se transforme en una cuestión de marketing, y reflexionar profundamente sobre por qué necesitamos mujeres en los primeros lugares de las políticas, porque los necesitamos en las fórmulas presidenciales, en las cámaras empresariales, en el periodismo, en el Estado, en las empresas públicas, en los lugares donde se construye el poder. Lo más importante de integrar una fórmula es construir poder en paridad, hombres y mujeres, y no que la fórmula sea un complemento, porque entonces, ¿cómo no vas a poner una mujer en una fórmula? Los avances en el Uruguay son impresionantes en 5 años, y reconozco el liderazgo del Frente Amplio en este proceso. Hay un tema también de capacidades, obviamente, de méritos, y además, volviendo al concepto de la balanza, en este caso, uno supone que la figura de la vicepresidencia será importante, ¿no? Ahí deberá tender puentes, tejer acuerdos, Mónica. Bueno, yo coincido plenamente con lo que dice la senadora Moreira, hasta la parte del Frente Amplio. Sí, lógico. No porque no crea que el Frente Amplio no participó en la construcción, pero sería injusto, primero, con los movimientos, con las organizaciones no gubernamentales que han estado peleando por este tema, por visibilizar. Hay términos que uno ahora los usa y le suenan como manidos, muy manoseados, como visibilizar. Pero en realidad las ONGs que han trabajado por la condición de la mujer hace más de 30 años que están, y en esto quiero hacer un homenaje a quien fue mi modelo de feminismo, que fue la profesora Carmen Tornaría, una persona además de un nivel académico ejemplar, de una valentía personal y política muy grande, pero que fue de las precursoras, por lo menos desde la salida de la democracia, en este trabajo de visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, y uno de los últimos recintos es la política, masculino si los hay, y el otro es el manejo del dinero grande, ¿no? Que es el otro recinto que nos queda. Ahí creo que participaron muy fuertemente las organizaciones civiles y las mujeres políticas de todos los partidos, algunas de las cuales, una de ellas estamos viendo en pantalla, lo han pagado caro por haber estado cuando no era moda, digamos. Claro, pero ¿en qué términos ese costo se pagó caro? Mirá, Beatriz dio una batalla muy dura adentro de su partido para lograr que se votara la cuota. Logró que algunos senadores la votaran, es más, a raíz de eso la cuota se votó hace 2 periodos, pero después Beatriz salió del Parlamento, no integró listas, y mucha gente quedó herida por haberse visto presionado públicamente a votar la cuota. Claro, ella misma lo dice. Sí, en algún momento. Ernesto Pampín ha volcado mucho de su energía académica a describir la importancia de la figura del vicepresidente o la vicepresidenta, Ernesto. Sí, en esta elección las 3 candidaturas vicepresidenciales de los 3 principales partidos son candidaturas anómalas de distinta forma. A ver. Del 96 en adelante, que se tiene una candidatura presidencial única por partido, todos los candidatos a presidente y a vicepresidente habían sido legisladores nacionales, intendentes o habían tenido algún cargo designado en el Poder Ejecutivo. Y las 3 fórmulas presentan una excepción a esto, excepto por Hugo de León, perdón, esa es la única excepción del 96 hasta aquí. En el caso
de la fórmula del Partido Nacional es en términos políticos partidarios la menos anómala, pero por supuesto la anomalía que presenta es que a diferencia de todos los candidatos de los 3 principales partidos del 96 aquí, incluye a una mujer. Esto aumenta la representatividad de la fórmula sin duda y a cambio de que supuestamente se decía que el otro candidato a vicepresidente más probable hubiera sido Carlos Moreira, que hubiera representado una inclusión del interior en la fórmula que no está presente, acá, pero se gana otro tipo de representatividad. Ajá. Después, la fórmula del Frente Amplio, además de incluir una mujer, es una mujer que no ha sido legisladora nacional y ha sido edila, y eso también representa una anomalía. Por supuesto que no es necesariamente algo de carácter negativo, ya que por supuesto que a nivel departamental también se hace política, y esto es seguro lo que Graciela Villar está queriendo comunicar. Además, la confección de la fórmula del Frente Amplio es anómala en que ha sido un poco controvertida, según hemos visto por las manifestaciones de algunos líderes históricos del Frente Amplio. Y bueno, finalmente tenemos la fórmula del Partido Colorado, en la cual, además de que Ernesto Talvi no ha sido nunca legislador nacional o nunca ha tenido un cargo ejecutivo ni a nivel nacional ni a nivel departamental, además ocurre que completa la fórmula con alguien que, si bien se podría considerar que ha sido director en un órgano ejecutivo, es algo distinto a lo que solemos ver un director del CODICEN en esta fórmula. Y bueno, por supuesto que aún resta ver si efectivamente va a ser el candidato. Exactamente. Y allí está el peso de los vicepresidentes, porque además hay un símbolo muy potente y es la foto que todos veremos luego de los distintos partidos ya con la fórmula integrada, juntos, a la par, como dice creo la canción. Y allí hay como momentos donde uno describe precisamente el impacto de esa imagen. Recuerdo, por ejemplo, cuando Mujica y Astori se toman aquella fotografía, tenía un cometido, querían comunicar mucho, ¿no? Más allá de la integración en sí de la fórmula. También lo de Sanguinetti con Batalla en su momento, en otro momento político. Ahora hay que ver el peso de los vicepresidentes en esta actual circunstancia, donde todo hace pensar en un parlamento fragmentado, como decíamos, ¿no? Donde habrá que tender puentes. Y allí es donde empiezan a surgir estas otras controversias. Lo de la cuota o lo de los méritos, Gabriel. Y obviamente, abro paréntesis, va a estar presente esta polémica tan potente en un partido con chances de ganar como el Frente Amplio, ¿no? Habló hace algunos minutos en Telenoche, hace ya bastante rato, Carolina Cose, y se refirió en términos por lo menos llamativos. Gabriel. Para separar un poco los tantos, ¿no? Hablemos sobre la cuota y la participación de las mujeres y luego sobre la conformación. El Frente Amplio también tiene que pasar por su plenario nacional, ¿no? Lo comentábamos el otro día. Creo que Graciela Villar fue la única que lo dijo en su presentación el otro día. Dijo, yo soy precandidata y tengo que pasar por el plenario nacional del FA. No es un trámite nada más. No, nunca es un trámite recorrer los mecanismos orgánicos del Frente Amplio. Históricamente se ratifica, ¿no? Históricamente se ratifica, correcto, pero no. ¿Pero ahora no habría quiere un matiz decir, en eso? No, yo lo que digo es que hay mecanismos democráticos en el Frente Amplio que se tienen que cumplir y que la propia Graciela Villar lo dice. Cuando pones el acento ahí me lleva a preguntarte si tú entendés que este plenario va a ser diferente. Yo lo que digo, después vuelvo a la cuota porque no he podido hablar de la cuota, pero lo que digo me interesa es, este punto porque es muy importante. El proceso, hablando de anomalías que me hablaban, el proceso fue muy anómalo, ¿no? No es porque los procesos de candidaturas en el Frente Amplio hayan sido complicados. Tú hablabas de Astori y Mujica. Estuvimos 3 semanas en la que no se juntaban y uno no fue al acto del otro, o sea, fue bastante más complicado que este, ¿no? Bueno, ni que hablemos de la fórmula Tabaré-Nin, todo lo que se discutió el encuentro progresista, o de la primera fórmula, y si llevábamos un militar de presidente, y que ahora es el Pato Donald, al lado de los cuestionamientos que había en algunos sectores del Frente Amplio, con esa posibilidad, teniendo el liderazgo que tenía Serén, y siempre fue complicado. Lo que digo es que ahora hubo un proceso complicado en el tema de la exposición pública, sobre todo, de esto. Creo que yo tengo todo el respeto y todo el cariño y el reconocimiento por Graciela Villar. Creo que es una compañera a la que yo le tengo un respeto enorme por su trayectoria social, política, militante. Creo que además es una gran oradora y que va a sorprender en la oratoria.
Pero por eso digo, no cuestiono el resultado en el caso de la compañera. Lo que digo es que hay procedimientos orgánicos en el FA que se podrían haber recorrido de otra manera y que ahora se van a tener que recorrer. Te lo presento en estos términos, entonces, antes de pasar a Diana. Después quiero hablar de la cuota, si me dejas. Hablamos de la cuota, encantado. La fórmula no está cerrada. En términos de la orgánica del Frente, no. Necesita la ratificación de los organismos del Frente Amplio. Diana. Sobre los procedimientos orgánicos para nombrar un compañero de fórmula, me parece que no hay, en realidad, más allá de la ratificación del plenario. O sea, hay un terreno gris de cómo se designan los compañeros y me parece que eso es algo que pasa en casi todos los partidos, ¿no? Es decir, influye mucho la decisión del que ganó la elección interna, pero también hay cuestiones que tienen que ver con los equilibrios de los distintos sectores, con la necesidad a veces de cerrar alguna herida, de sellar pactos o de sellar cierta lealtad para el proceso que se viene, pero no hay un mecanismo formal en los partidos para designar o elegir al vicepresidente, no lo hay. Y en cierto modo, cuando terminó la elección del domingo 30, los que empezaron a decir, bueno, Carolina Cose tiene que ser porque fue la segunda, parecían apelar a que existía, digamos, una especie como de... Ese del 1-2, ¿no? Claro, casi sistemático. Claro, que en otros casos funcionó, fue así, ¿no? En otras definiciones de las fórmulas del Frente Amplio fue así y de otros partidos. Ahora, me parece que hay un terreno gris ahí de decisiones y yo creo que lo que quedó más evidente en este caso es, el Frente está en un proceso de cambio de liderazgo. Y si bien los líderes más veteranos y principales hablaron y dieron su opinión, ya no deciden, o por lo menos ya no deciden solos. Entonces hay una especie como de desconcierto porque hay muchas más voces que participan en la decisión. Es un momento que el poder de decisión está bastante desconcentrado y es un momento de cambio, es como un momento plástico que no sabemos bien en qué va a terminar. ¿Tenés algún matiz con esto? Yo creo que la decisión formal que tuvo, el marco formal de esta decisión fue que tenía que haber una mujer. Eso estaba de alguna manera formalizado. Cosa decidida por el Plenario Nacional. Luego está el marco formal del Plenario Nacional. El Frente es mucha gente. No se puede cerrar una fórmula en un cuarto cerrado entre dos personas. El Frente es mucha gente. Eso es una virtud enorme de un partido político, pero causa problemas. Entonces, bueno, se tiene que hablar con mucha gente. De alguna manera lo que ella dice es que el Frente está asistiendo a la novedad de sus recambios generacionales. Eso crea, bueno, ella le llama plasticidad, me encanta la palabra, se pueden usar palabras con juicios de valor más duros, pero yo creo que esa discusión que de alguna manera genera la exposición pública, porque está la prensa, porque es una discusión natural, es una discusión que un partido grande y que todo lo discute se tiene que dar, y bueno, lo importante es que el Frente luego de la resolución final, eso lo ves un poco en las redes, después termina como cerrando y van todos atrás, porque también esa es un poco la tónica del Frente, sobre todo teniendo en cuenta que quedan 4 meses de campaña, entonces todo el mundo dice, bueno, ya está, como creo que puso Daisy Tourné, ya está. Querías decir algo y vuelvo con muy cortito. Estoy encantado con los resultados de las elecciones del domingo 30 y con los candidatos que surgieron en el partido que yo voté. Lo que también es público y notorio, y hace años que estoy en contra de las cuotas. Mis ídolas políticas son la señora Margaret Thatcher y la señora Golda Meir, ¿tá? De modo que no me duelen prendas, pero creo en la competencia y creo también en la eficiencia política. Y el tema de las cuotas es de una ineficiencia. Ahora, yo tenía dudas de cómo demostrarlo, pero el Frente Amplio me resolvió mi angustia. Cualquiera que analice desapasionadamente lo que fue esta semana del ingeniero Martínez visitando distintos locales de amigos y compañeros del partido para terminar en una galera con prestidigitación que incluyó presentar a candidata a vicepresidente a una señora que con su grupo apoyó al que salió último en la interna
y que además salió tercero adentro del grupo y tiene 2.851 votos, muestra que la sabiduría no estaba del lado de haberse quedado pegados. ¿Qué tiene que ver con las cuotas? Eso tiene que ver con la ley de Lehman, señores. No, eso no tiene que ver con la ley de Lehman. Tiene que ver con una predisposición que fue la paritaria. Cualquiera sabe y lo pueden hacer una encuesta y la encuesta de los que están votando nuestro público está en esa situación. ¿Qué le parece? Muy bien que sea una mujer. Me da lo mismo. Que sea buena candidata, no que sea mujer. Bueno, ese es el tema. A él le da lo mismo. A nosotras no nos da lo mismo. A la ciudadanía no le da lo mismo. A los que escuchan este programa, no 74%. Y el sistema político votó en toto a favor de la cuota. Quiere decir, señor, que usted está en flagrante minoría. Por supuesto, su opinión es respetable. Estoy en flagrante minoría y me importa un pito. Quería consultarle a la senadora Moreira porque en estos días se ha dicho que si Carolina Cose fuera Carolino, los 65.000 votos que tuvo pesarían para ocupar ese lugar en la fórmula presidencial. No. ¿Usted cree que eso es así? No, porque justamente la fórmula iba a ser paritaria, o sea, que si se hubiera llamado Carolino hubiera tenido mucho menos posibilidades de integrar la fórmula que llamándose Carolina. El tema es así. En la medida en que el ganador tiene el derecho de elegir, y eso es una regla no escrita de la cultura política uruguaya, muy discutible, por cierto, por eso el Frente Amplio puso la norma de que tenía que ser una mujer, es decir, tu margen de elección se va a ver reducido, porque tiene que ser una mujer y además porque sí, tenés que consultar a los grupos porque después el plenario te tiene que refrendar. Eso es el funcionamiento de un partido que tiene su densidad y su peso. Ahora, el tema de que no fuera Carolina y fuera Graciela Villar tiene que ver con la decisión que tomó Daniel Martínez de quien consideraba él que complementaba mejor su idea de hacer un equipo. Claro, pero ¿no se le hizo más fácil desacreditar esos votos porque era una mujer? Que si hubiese sido un hombre hubiese tenido más peso ahí. No, no en el sentido, a ver, yo también competí igual que Carolina en las elecciones y tuve en su momento 53.000 votos. Y sin embargo, no complementaba la fórmula con Tabaré. Yo misma dije, ay, suma que restan, esto no va a funcionar. Las cosas tienen que funcionar. Claro, pero en su caso dijo que no y en el caso de Carolina sí. Las cosas tienen que funcionar. En la medida que es un resorte de quien elige, que es el resorte de Martínez, lo que hizo Martínez fue elegir fuera del grupo que lo había apoyado. Claro, lo que llama la atención, Constanza, que lo hemos mencionado creo que acá mismo en el programa, es, correcto, eligieron a una mujer como precandidata a la presidencia. Esa mujer obtiene después un volumen importante de votos. Sí. Entonces, es mujer, pero con votos. Es mujer con votos y sale segunda. Entonces es ahí donde no se decodifica, digamos, la decisión de Martínez. Hay otra lectura. También nosotros tuvimos una mujer que compitió por la presidencia de la República. No una vez, la tuvimos en este periodo, la tuvimos en el otro. Eso habla algo sobre el Frente Amplio, más allá de la discusión de si ella... A ver, yo también creía que Carolina tenía toda la legitimidad para integrar la fórmula, pero si lo tiene que decidir Daniel, lo decide Daniel. Aún asumiendo riesgos. Sí, ¿no? pero si uno lo compara con cómo se toman las decisiones en los otros partidos, también entre Beatriz Argimón y Luis Lacalle Pou hay una cuestión de identidad que uno podría decir, bueno, capaz que no refleja todo el Partido Nacional. Hay una cuestión de que son los dos de Montevideo, capaz que no refleja... Problema del Partido Nacional. Digo, Mónica. No, sobre eso que la acotación que quería hacer es que me parece que el quiebre y la sorpresa de la gente que observó esto se dio porque se apeló a una campaña con la unidad, todos abrazados, todos abrazados, todos abrazados. Y el día en que hubo que elegir una vice, lo de todos abrazados no caminó y Daniel hizo explícito que él con Carolina no tiene feeling. Entonces me parece que ahí fue el problema. Lo que uno no entiende bien es cómo, si se sabía que a él lo daban como ganador hacía un rato, no había considerado la posibilidad de ir de alguna forma consultando. Pero es como dice Constanza, cada partido hace lo que le parece. Lo que quiero seguir una vieja polémica que tengo con Connie sobre la cuota.
Y además tengo pendiente a Gabriel el con la otro día cuota. me hicieron una pregunta, me levantaron un centro divino, entonces yo ahora me lo levanto sola para poder cabecear, bueno, por lo menos desde mi punto de vista con el tema. Me dijeron, ¿tú estás a favor de la cuota o de que las mujeres lleguen por capacidad? Entonces le dije, yo estoy a favor decididamente de que las mujeres lleguen por capacidad. El problema es que está lleno de mujeres capaces que no llegan. Y la historia política del siglo XX, si nos remitimos solo a Uruguay, para no ir al mundo que también muestra lo mismo, pero en Uruguay, y el periodo, si nos remitimos al periodo inmediatamente posterior al final de la dictadura, estuvo siempre lleno de mujeres capaces que no llegaban. O sea que la cuota es para permitir que las mujeres capaces lleguen. Es la discriminación afirmativa, ¿no? Que en algún momento creo que lo mencionan las Naciones Unidas. A ver, con ese tema de las Naciones Unidas, Jimena, y además Connie tiene material, sí. Sí, ahora sí, en breve les presentaremos una encuesta que realizó Opción Consultores para ONU sobre la participación de las mujeres, pero antes, Daniel, queremos actualizar nuestra propia encuesta, nuestro sondeo que presentamos en Twitter y vamos a mostrar en pantalla cuáles son los resultados parciales. De nuestro público que ha votado en Twitter, @todalasvoces4, a un 22% le gusta que haya una mujer en la fórmula presidencial, a un 74% le da lo mismo y solamente un 4% dice que no le gusta. Hemos recibido más de 4.100 votos. Y ahora sí, vamos a presentarles estas placas sobre la encuesta que realizó Opción sobre participación en las mujeres que fue realizada en nuestro país. Y les contamos, entonces, hablamos de un 70% que dice que le gustaría que en los próximos 10 años hubiera una mujer presidenta. Solamente un 5% no le gustaría y un 24%, como ven allí, le daría lo mismo. También hablamos de distintas cualidades, diferentes atributos políticos por género. Los encuestados sostienen que un 15% dice que las mujeres tienen más carisma que los hombres, que por aquí dice solamente un 12%. Hablamos también de otras cualidades como capacidad de mando, un 20% más en los hombres que en las mujeres, por allí un 15%. Por otro lado, sobre alcanzar acuerdos a través del diálogo, por aquí ven un 32% dice que es mayor, es una propiedad mayor en las mujeres que en los hombres. Sobre la honestidad es clara la diferencia. Un 28% cree que las mujeres son más honestas que los hombres, que se presenta un 4%. Igualmente, sobre preocuparse por la pobreza, vemos un 33% sobre un 4%, que es mayor en las mujeres, y allí eran varias de las cualidades. Por otro lado, en cuanto a resolver de forma exitosa situaciones de urgencia, un 22% cree que es mayor que en las mujeres que en los hombres, y teniendo coraje para realizar reformas también, un 22% más en las mujeres y un 10% en los hombres. Y ahí eran varios de los atributos en cuanto a las diferencias en la política realizada por Opción Consultores. Bueno, ¿cómo era el remate de aquella publicidad contundente, verdad? Creo que había una publicidad hace tiempo. Habla Carolina Cose, habló entre noche del dolor, pero antes quiero detenerme apenas un par de minutos en Gabriel, que quedó con el tema de las cuotas pendientes, Gabriel, y luego vamos con Carolina. Sí, solamente yo primero, yo creo que hay que tomar medidas para una situación de desigualdad, corregirla, y por eso apoyo las cuotas. O sea, creo que es una medida que facilita corregir la desigualdad. Me preocupan dos cosas. Primero, la lucha por la igualdad de las mujeres no se reduce a la cuota de la participación política. O sea, es mucho más que eso. Ha habido en estos años cosas muy importantes, como por ejemplo las cláusulas de género en los convenios colectivos, esas que las patronales no quieren en la OIT más. El año por hijo para jubilarse. Hay un conjunto de cosas que han ayudado mucho a reivindicar los derechos de las mujeres. Y estando de acuerdo con Mónica mucho en que la lucha del movimiento feminista y de las organizaciones sociales tuvo mucho que ver, porque hay un problema también, hay una tendencia que no es de las compañeras que están aquí en la mesa hoy, pero a veces hay de pensar que todo empezó ahora, ¿no? Y Uruguay ha tenido mujeres que, claro, eran la excepción, ahora hay que transformarlo en la regla, ¿no? Pero como Julia Arévalo, que fue la primera senadora de América Latina y que en el Senado le tuvieron que hacer baño de mujeres porque no había baño de mujeres en el Senado, cuando ella fue electa senadora. Y tenemos, por ejemplo, por recordar algunas nada más, las 3 presidentas de la Comisión Pro Referéndum, María Stergatis de Isla, Elisa de Lepiane de Michelini,
y Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, que fueron 3 mujeres referenciales para un tema central, dirigentes sindicales que yo quiero muchísimo, como Jorgelina Martínez, Mabel Pizarro, que fueron un ejemplo, y secretarias generales de partido, como Marina Arismendi, Mónica Savieri, quien está aquí. Entonces, yo creo que ha habido un esfuerzo muy grande de muchos años de mujeres que pelearon por estos espacios y que es un error, porque no lo han dicho las compañeras, pero digo, algunas personas critican diciendo que la igualdad se reduce a la cuota, y no es verdad, es la cuota y mucho más. Diana, antes de... Sí, 2 cositas sobre el tema de elegir a una mujer para que acompañe al candidato y la complicación que eso significa, que algo de eso dijo Connie. Y bueno, yo acá quiero señalar que en realidad siempre a las mujeres se las pone en el lugar de lo que es complicado, de que traen problemas, de que hay dificultades. En realidad, imaginemos por un momento que el proceso fuera al revés, que en realidad las que hubieran ganado las elecciones internas fueran mujeres y hubiera que elegir a un compañero. Podía pasar lo mismo. Podían pasar las 3 semanas de Mujica y Astori peleándose, por ejemplo. En ese caso nadie diría, ay, los hombres, cómo nos complican, ¿no? Todo el mundo diría, es lógico que haya un hombre en la fórmula, hay que buscarlo y hay que buscar al mejor, ¿no? Bueno, entonces hagamos ese ejercicio de pensar un poco cómo a veces, porque estamos hablando de los avances de Uruguay, pero lo único que hemos visto es que hubo una mujer que se candidateó a la presidencia y que ahora todas las que podrían llegar a integrar la fórmula lo van a hacer en el lugar de las vice. Una en 28, ¿no? Y Además. una en 28. Y otra cosa más, vamos a ver cuántas mujeres van a estar en las listas para el Congreso, para el Parlamento. Vamos a ver cuántas mujeres van a estar en las listas. Que pasó en las pasadas, ¿no? Que después eran para llenar el formulario, porque después se cambiaron todas por hombres. Ernesto. O muchas por hombres. Creo que lo que ocurre con la fórmula del Frente Amplio es una disconformidad con el proceso y probablemente para algunos dirigentes con la candidata. Que en 2009, con Astori Mujica, el proceso fue entreverado, fueron esas 3 semanas fatídicas, pero la verdad, una vez concluidas esas 3 semanas, estaba todo el mundo dentro del Frente Amplio relativamente conforme que se había podido concretar esa fórmula. Y claramente lo que ocurre, además de las frustraciones que mostró Astori, que mostró Lucia Topolansky, que mostró la propia Carolina Cose, bueno, está también una discusión sobre cuánto aporta a esta fórmula y a sus prospectos electorales la candidata a vicepresidente. Y bueno, desafortunadamente, gane o pierda el Frente Amplio, esa va a ser la principal variable por la cual se terminará evaluando la calidad de esta fórmula, más allá de que posiblemente haya criterios por los cuales esta fórmula es representativa, que bueno, van a quedar empantanados según los resultados electorales. Bueno, ¿qué decía Carolina Cose en Telenoche sobre su dolor? El proceso de la semana pasada me dolió, más allá de mí, ¿verdad? Porque uno es uno, también es su entorno y mi partido, ¿verdad? Yo sentía el dolor de un proceso que no era adecuado para el Frente Amplio. Y bueno, en estos días de reflexión y de conversaciones, hoy decidí, decidí hablarle a los Frente Amplistas, a los que me votaron y a los que no me votaron, porque percibí en la calle un gran enojo y una desazón. ¿Qué le provocó más dolor? ¿El procedimiento? ¿El que no le... ¿Cómo fue la conversación con Martínez cuando empezó esa ronda de contactos antes de tomar la decisión? Sí, el dolor no es el de estar o no estar en una posición. ¿Sabes que yo hoy volví a ver a Carolina Cose? Me di cuenta hoy cuando la escuché que realmente estuvo un poco desfigurada en esta campaña, ¿no? El día del debate en un tono, diciendo cosas que no es la forma de expresar. Hoy volvió a ser ella. Ah, hoy la ves más auténtica en esa entrevista que la del debate, demasiado
preformateada. Sí, cuando terminó te comenté, realmente creo que hoy volvió a ser ella, volvió a ser la cosa que conocíamos. Volvió a estar como, no solo en lo que dice, sino en cómo lo dice, hasta en su gestualidad, más allá de que su apariencia, digamos, sigue manteniendo la de la campaña, pero volvió un poco a lo que era ella, que creo que se había desfigurado y en esa autenticidad hablo de desazón, de malestar, de enojo. Sí, yo voy a hacer una pequeña protesta, pero muy pequeñita, porque me parece que vinimos a hablar sobre la presencia de las mujeres en las fórmulas presidenciales y todo termina siendo sobre la fórmula de Frente Amplio. Yo sé que ustedes piensan que el Frente Amplio va a ganar y vale la pena dar esta discusión, es un chiste, pero todo termina siendo sobre COSE, sobre la fórmula de Frente Amplio. Me hubiera gustado que la reflexión sobre las mujeres integradas en las fórmulas y lo que esto significa de nueva construcción política para el Uruguay lo pudiéramos haber hecho para todos los partidos políticos y no tener al Frente Amplio en el banquillo Ahora, de los Constanza, acusados. Simplemente es chiquitita también la protesta y quería hacerla, nada más. Chiquitita es la mía también, en el sentido de, tú entiendes que alguna otra circunstancia interna, estoy hablando del Partido Nacional y del Partido Colorado, igualan la circunstancia y bueno, que el Partido Frente Colorado Amplio tiene un gran problema con Robert Silva porque no se sabe si tiene o no tiene una incompatibilidad pero la que escuchaste constitucional. fue Carolina Cose, y bueno, ahora te contesto lo de Carolina, pero me parece que el foco es en los errores y eso me parece sesgado políticamente, pero yo soy pero acá política. No hay sesgo, acá soy se política, ¿qué te voy a decir? Claro, Constanza, con todo cariño, acá se identifica, me parece un hecho potente, ¿no? Y por eso se centraliza en algo que dice, además, quien hasta hace un rato y era ahora paso al tema, hago mi protesta y paso al tema. Yo creo que Carolina tiene la virtud de decir cómo se siente y eso me parece que está muy bien, que las cosas hay que ventilarlas y no barrerlas abajo de la alfombra. Ahí está la situación, se sintió dolida, le hubiera gustado servirse, ya está. Digo, ¿a qué me parece que el Frente expone sus temas, expone sus problemas para construir una fórmula? Y gente, la política es conflicto y es exposición y barrer abajo de la alfombra y tener una cierta elegancia, a mí no me sirven políticamente, porque creo que la política es conflicto y lo que está evidenciado es eso. De cualquier manera, me parece un problema menor. Es decir, no comparto para nada de que se va a juzgar el desempeño electoral por cómo construyó la fórmula y el dolor de quien quedó segunda. No, mi opinión, no lo comparto políticamente y no lo comparto politológicamente. Mi opinión, creo que los votos del Frente van a depender mucho más del desempeño de sus últimos 15 años que de eso, pero... Mi opinión no fue que la fórmula vaya a ser exitosa o no respecto a la paridad de género. Mi opinión fue que cuando pase el último domingo de octubre y tengamos un resultado, básicamente se va a evaluar la sabiduría de la decisión de Martínez según el resultado. Por eso es que creo que... ¿Pero quién va a hacer esa evaluación? ¿Cuál es el criterio científico para hacer esa evaluación? Eso es lo que encuentro poco sostenible de lo que vos decís. Dentro de 4 meses, ¿se va a analizar el desempeño electoral del Frente por la virtud de la fórmula? Yo bueno, no si lo no creo. ganan este procedimiento, probablemente se lo vayan a cobrar a Martínez. Entre millones porque él de se otras mandó cosas solo, que van a pasar en la campaña. se mandó solo con un nivel de audacia que no estábamos acostumbrados a ver. Está bien, hay una parte de esa audacia del frente, que está muy bien, ¿no? Que Martínez diga, mira... Puede ser que Tabaré Vázquez me haga una recomendación, que Danilo Astorre me haga una recomendación y que Mujica me haga una recomendación. Pero, señores, voy a decir yo, esa parte del nivel de audacia a mí me cae muy bien. Claro, no estamos evaluando eso. Pero estamos evaluando que les dijo, está bien, vos me decís lo que quiera, pero no le voy a dar bola a ninguno de los tres. Eso es un vuelco importante que él después va a tener que hacer, del que va a tener que hacerse cargo en una victoria, por supuesto, y le va a venir bárbaro. Pero una derrota probablemente también le pone esa cuenta. Dicen que el mundo es de los audaces, los riesgos también los asumirá. Yo como politóloga jamás leería que el triunfo o el fracaso del Frente Amplio en octubre tiene que ver con la fórmula. Como politóloga, pero jamás. Porque probablemente con este proceso que implicó su de la liberación. fórmula en un partido que lleva 15 años gobernando debe ser del 5%. Hablando de cuánto pesa, usted que tiene una balanza ahí. Sí. Constanza, ¿cuánto pesa? Y yo le diría... Constanza, mi producción académica sobre las vicepresidencias, de hecho, desestimo generalmente el valor del candidato vicepresidencial en cualquier elección. Yo no hablo de criterios científicos,
porque de hecho mi argumento iba a que son tal vez difíciles de establecer porque no vamos a tener el contrafáctico. Exacto. Claramente, todo lo que estamos hablando aquí de virtudes y defectos de fórmulas presidenciales no puede tener criterios científicos porque el contrafáctico es inaccesible. Pero entonces, estamos de acuerdo. ¿La gente para ustedes vota partidos y no candidatos? La gente que vota el Frente Amplio vota partidos. En el Uruguay todavía se vota partidos. Hasta la última encuesta que tenemos, te diría que la inmensa mayoría vota partidos. Los candidatos no son independientes. Un mal candidato ¿Y por qué es tanto terrible. Hay gente que se puede Pero el preguntar, Uruguay ¿por qué tanto todavía lío? tiene una cultura de partidos. ¿Y por qué tanto lío con la fórmula entonces? ¿Y por qué tanto lío con la fórmula? Es lo que se puede preguntar mucha gente, ¿no? Pero lío con la fórmula lo tenemos porque es la semana de la fórmula. Mire que los líos que van a venir después son de otra naturaleza. Entonces esta, como es la semana de la fórmula, bueno, estamos analizando cómo los partidos hicieron sus fórmulas. Yo sinceramente creo lo mismo. O sea, yo creo que no estamos ante un problema grave en el Frente Amplio, ni mucho menos. Por eso ponía los antecedentes históricos. Tuvimos problemas bastante más serios para conformar la fórmula del Frente Amplio que esta. Llevó congresos enteros, con noches enteras de negociaciones, con miles de personas al borde de un ataque de nervios, y se resolvió. Lo que sí creo, independiente, y tampoco quiero aclarar porque... Viste que las interacciones son complejas, yo no sé si no fui claro, pero en ningún momento cuestioné a Graciela Villar, todo lo contrario, ¿no? Dije con claridad que me parece una excelente compañera y que le reconozco una trayectoria social y política enorme, enorme. Por ejemplo, recibió un ataque de parte de alguna gente que me pareció terrible y que no lo comparto en ningún sentido. Lo que digo... ¿Qué ataque? Es que un ataque de cuestionamientos personales espantosos que terminó repercutiendo en los medios. ¿Sobre su formación académica, por ejemplo? No. Esa es otra discusión. Digo sobre su persona, con calificativos de alguna persona que en algún momento pesó en el Frente Amplio y que hoy no pesa nada en ninguna parte de la sociedad. No estás hablando de lo del título, ¿no? Para aclarar. No. Eso no fue un ataque personal. Lo que digo es que hay un ataque personal que no solo no comparto, sino repudio, ¿no? Entonces, lo que digo... Que también es más fácil atacar a una mujer que a un hombre siempre, ¿no? Es muy complicado eso. Entonces, yo lo que me refiero en el Frente es que el Frente va a tener que recorrer sus mecanismos orgánicos, no porque lo vayan a cuestionar, porque le da legitimidad. Te lo voy a poner negro sobre blanco. Daniel Martínez puede ser muy audaz, y está muy bueno que le diga que no a Tabaré Vázquez, a Mujica y a Astori. Lo que no puede decirle que no es al Frente Amplio y a sus organismos. Eso no puede hacerlo. Ni debe hacerlo, porque es una construcción democrática en una interna que fue la más repartida de todas, donde por primera vez el candidato que es electo a presidente del Frente Amplio no llega al 50% de los votos. ¿Qué plenario que se Y viene? por lo tanto, yo no estoy admitiendo nada. Creo que el plenario va a ser muy bien y que va a ser una síntesis política de mucha madurez. Lo que digo es que recorrer esos mecanismos le agrega a la fórmula y le agrega a Daniel Martínez como candidato. Y además quiero decir que estoy seguro que Daniel Martínez lo va a recorrer y que Graciela Villar también. Jimena Savaris tiene mensajes de la audiencia, luego voy con Rodios. Sí, Daniel, hemos recibido varios mensajes, muchos mensajes con el hashtag Opino en TLV en Twitter y vamos a compartir algunos de ellos de nuestra audiencia. Por aquí Mara nos dice, no es cuestión de género, se trata de tener la capacidad para llevar el cargo. Por aquí Martínez dice, el sexo, la raza y la religión es indiferente. Me interesa que sea honesto o honesta y gobierne a favor del pueblo, pero a favor del pueblo de verdad. Basta de poses, versos y frases hechas. Y por aquí Guillermo expresa, creo que lo importante es la capacidad de las personas y no su sexo. Tampoco acepto que haya gente que se arrobe títulos que no obtuvo. El título es lo que acredita que una persona es entendida en un tema. Los que se lo arroban lo hacen por no sentirse alguien. Eran varios de sus mensajes y pueden seguir escribiéndonos con el hashtag Opino en TLV. Pero ahora tengo una recomendación para ustedes, porque Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. Informate al 0800 89 39. De vos depende cómo querés vivir cuando seas mayor. Mira. Cuando sos joven no tenés tiempo que perder. La vida es ya, querés vivirla a 1000. Un día llega la pareja, hijos, y el tiempo empieza a no darte. Y te dicen, tranqui, lo que importa es el tiempo de calidad.
Te volvés grande, mayor. Y ahí estás vos. Porque la vida es eso que te pasa a vos. Todavía te sentís joven, pero sabés que lo que se viene te puede encontrar desprevenido. No te distraigas. Pensá en vos. Pensate mañana, pero hacelo hoy. Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay, accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Como veíamos, a nosotros nos acompaña El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo, un lugar increíble para disfrutar en pleno corazón de Carrasco, en Schroeder, casi avenida Arocena. Y ahora tengo otra cosa para contarles, porque tu mejor plan está en Montecable. Son más de 75 señales con el más variado entretenimiento. Pack HD para disfrutar la mejor definición, fútbol uruguayo para vivir la pasión en la comodidad de tu casa y MC Go Live, porque teniendo tanto para ver, tenés que disfrutarlo desde donde estés. Quédate con la mejor opción. Suma 20% de descuento con débito OCA y contrata Montecable. Llama al 2909-0000 o ingresa en montecable.com. Bueno, notable. Muchas gracias, Jimena. También cabe una pregunta. Si en esta campaña o de acuerdo al escenario que se está configurando, adquiere otro valor, otro peso, ya que tenemos la balanza, adquiere otro peso la figura del vicepresidente. Una cosa es ser, y esto es una especulación personal, vicepresidente de un gobierno con mayorías parlamentarias, como le sucedió durante estos años al Frente Amplio. Otra bien distinta es si la configuración parlamentaria es fragmentada, ¿no? Como podría llegar a suceder. De hecho, se está mencionando la posibilidad de que haya algo así como 7 u 8 partidos. Va a ser, Conrado. Va a ser. Bueno, ¿qué me querías decir de esto? No, yo quería decir que yo tampoco creo que el motivo por el cual el Frente Amplio va a perder el gobierno en octubre de este año sea unicausal y se lo van a atribuir a la señora que aspiraba a ser psicóloga social. Sin duda no es así, es multifactorial y hay cosas más importantes. Un gobierno que tuvo que echar al vicepresidente de la República por corrupto y tuvo media docena más de gente en los juzgados y procesados, un país que triplicó el número en 15 años, el número de homicidios y de rapiñas en la vía pública, un gobierno que está completamente al garete, donde el presidente de la República no tiene ni el apoyo de su propio viejo partido político. Entonces, eso sumado a otro factor, se habla mucho, porque eso al Frente le encanta, es del tema de la militancia. Pero los países se gobiernan con el que tiene mucha sufragancia. Y acá la sufragancia no apareció. El Frente tuvo 301.000 votos la vez pasada. La cantidad de participantes subió 10%. Tenía proyectado, para tener una performance igual, tenía que tener 340.000 y tuvo 257 con las cifras cerradas a hoy, 80.000 menos. Mientras tanto, el Partido Nacional mantuvo su participación y el Partido Colorado creció al 27%. Y todavía no salió el señor Manini Ríos. Yo creo que el gobierno que se mide en esta elección, el Frente Amplio que se mide en esta elección, es el gobierno que logró mantener la cáscara de nuez que es el Uruguay flotando en mares agitados sin tener 32 de pobreza como tiene Argentina, sin tener una recesión prolongada como la de Brasil. Uruguay sigue dignamente teniendo una tasa de crecimiento que lo salva de la zozobra, teniendo un porcentaje de desempleo que no llega al 9%, teniendo un porcentaje de pobreza que no llega al 9%, con gran dignidad. El tercer periodo de gobierno, en el medio del desplome de los países vecinos, logró mantener la nave a flote y será juzgado por eso, Ahora, sobre la militancia, no sé cuánto puede saber él sobre la militancia. Yo creo que la militancia y la sufragancia son dos conceptos distintos.
La militancia puede ser mucha, puede ser poca, pero igual a cada uno de los militantes que muerto de frío andaba recorriendo circuito, vale mi saludo y mi homenaje. Lo hablábamos con Mónica Botero recién, qué importante que es la militancia. Y yo creo que el Uruguay tenga militantes no rentados en los partidos políticos para sacrificar su tiempo, para sacrificar su energía, saliendo a convencer a gente que no quiere ir a votar y poniendo su corazón, es lo que está salvando al Uruguay de desplomarse con los Bolsonaro brasileros y de desplomarse como los Macri argentinos. Así que salud al sistema de partidos uruguayos y salud a la militancia, No me importa que sea poca, que sea mucha. Que los partidos tengan militantes no rentados en este país es una cosa maravillosa. Bien, para esa configuración, Diana, tengo la imagen de Gabriel Mazarovich con la señora Graciela Villar, la voy a tener en minutos, pero sobre la importancia en este contexto político actual. Bueno, hablando de la necesidad que va a tener el próximo gobierno de negociar con un parlamento más diverso y con una, casi seguramente sin mayoría para el que gane, sin duda que la figura del vicepresidente o de la vicepresidenta crece. Yo quería recordar algunos ejemplos próximos y bastante recientes de traiciones tremendas de los vicepresidentes que tenemos, por ejemplo, en el primer gobierno de Cristina Fernández, cuando Julio Cobos, su compañero, su vicepresidente del Partido Radical, en un escenario donde no había una mayoría parlamentaria clara, el no positivo al aumento de las retenciones a las importaciones agrícolas. Y tenemos a las exportaciones. A las exportaciones. Perdón. Porque es uno de los mamarrachos a las formidables que en el Uruguay nunca hicimos. El Frente en 15 años, felizmente, que siguen existiendo en Argentina las retenciones. Un disparate espantoso. Bueno, es una fuente de divisas muy importante para el país. Exacto. Pero más allá de la política concreta y de la medida, eso fue la ruptura de la presidenta con el vice. Y después tuvimos la de Dilma Rousseff y su vicepresidente, también ajeno a su partido, Michel Temer, cuando ella es sometida al juicio político y él apoya ese proceso y termina asumiendo y terminando el periodo. Entonces, bueno, no tenemos circunstancias en el Uruguay donde se plantee una coalición de gobierno y entonces el compañero de fórmula no está planteado en estas elecciones. El compañero de fórmula sea de otro partido, y eso después pueda generar un desequilibrio, una ruptura, etcétera. Pero la cuestión de la lealtad del vicepresidente al presidente y de serle útil en negociar los acuerdos en el Parlamento es un asunto que sí va a ser importante, me parece. Y creo que eso estuvo en cierto modo presente en este periodo, porque más allá de las polémicas en torno a la figura de Sendik, sí pareció quedar claro que cuando Sendik salió de la vicepresidencia y asumió Lucía Topolansky, las cosas mejoraron mucho, o por lo menos eso se dijo en su momento, incluso desde el Poder Ejecutivo y desde el Parlamento, acerca de la capacidad de coordinación, etcétera. O sea que no es un tema menor, me parece. Gabriel. Perdóname, Diana. Adelante, Diana. No, en realidad plantear a raíz de lo que dice Diana, si hay alguna, porque se dice que el candidato el vicepresidente tiene que tener dos características, ¿no? Por un lado, también que ayude a juntar votos, como se dice, y también eso, ¿no? Que sea, que tenga capacidad de negociar para el Parlamento. ¿Hay alguna característica que tenga más peso que la otra? En Uruguay hemos visto que desde el 96 aquí, que hay un candidato único, tenemos muchos ejemplos de recomposición de la unidad partidaria, con, por ejemplo, Valle Hierro, con la calle Larrañaga, la calle Pou Larrañaga. Es por ahí la variable más relevante en el sistema uruguayo, porque otros clivajes son menos importantes en Uruguay. Por ejemplo, ni siquiera se ha respetado demasiado el clivaje Montevideo interior a la hora de construir las fórmulas. Y claramente, ¿qué pasa? La vicepresidencia, por ejemplo, lo que decía Diana recién, en Brasil y en Argentina la discusión es parecida. Se habla de, bueno, cómo este candidato presidencial se va a aliar con algún aliado extrapartidario para hacer una fórmula más representativa. Y la conversación es la misma, a pesar de que el vicepresidente en Argentina es
el presidente del Senado y el vicepresidente en Brasil no tiene nada que ver. Es una especie de ministro sin cartera que ocupa puestos en distintos consejos. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente se puede decir que el vicepresidente es una contradicción en el sentido de que en el presidencialismo otorgamos a una sola persona, ¿no? La jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Pero por alguna razón, en estos sistemas donde a diferencia del parlamentarismo se otorga ese rol a una persona, que se entiende que es una persona y no un representante elegido por el Parlamento, sino que tiene una legitimidad aparte, sin embargo viene viene acompañado de otra persona, que es elegida más que nada por criterios electorales. El candidato vicepresidencial es bueno para octubre y no necesariamente para marzo. Y bueno, claramente lo que ha pasado en casos como el de Cobos y el de Temer y el de Sendik es tal vez que al priorizar octubre en vez de marzo, por decirlo de alguna forma, han terminado dentro de los binomios vicepresidenciales personas con un capital político limitado justamente porque eran buenas para octubre y no necesariamente para marzo. Y bueno, en un gobierno que se viene en el cual el que gobierne no va a tener mayorías, el capital político propio del vicepresidente va a resultar muy importante. Bueno, voy con Viviana con el tema del guardia. Vamos a meternos un poco en el Partido Colorado con esto de el vicepresidente. ¿Es legislador? Desde el punto de vista politológico. Hoy hubo una discusión sobre eso interminable, sobre si el vicepresidente es un legislador. El vicepresidente puede ser un legislador porque puede salir de Sendik lo hizo, ¿no? No, se baja del podio ese en el que se está, uno quiere intervenir en un tema. Entonces es legislador. Entonces, potencialmente es un legislador. En realidad es una especie de jefe de orquesta. Pero en el caso del Frente Amplio en estos 15 años, el vicepresidente es el que hace el enlace entre el Poder Ejecutivo y las bancadas parlamentarias. Es tremendo trabajo el del vicepresidente, porque el Poder Ejecutivo hace su proyecto de ley y después nosotros decimos estos proyectos, no, esto hay que corregirlo, esto no me gusta. Entonces, lo que hace el vicepresidente, estamos hablando de un gobierno de partido, ¿no? De un gobierno de partido. Yo festejo las mayorías parlamentarias, son las que permiten gobernar. Vamos a ver lo que va a hacer este país sin mayorías parlamentarias, donde todos los actores van a tener poder de veto para decir esto no, esto no, esto no, y van a terminar. Yo no quiero ni imaginarme un presupuesto sin mayorías parlamentarias, porque todos van a jugar al poder de veto. Es el vicio de la aplanadora en todo caso. Pero ¿qué aplanadora? Usted vio todos los líos que tenemos en el Parlamento, no funciona el aplanador. Pero sí el vicepresidente hace ese vínculo entre el Poder Ejecutivo y las bancadas parlamentarias, que en el caso del Frente Amplio fue un rol crucial. Un apuntecito sobre esto, Mónica, porque nos tenemos que ir con Viviana. Sobre el poder de veto y la falta de mayorías, me parece que esa dinámica, aún teniendo mayoría parlamentaria, se dio en la interna del Frente Amplio y el poder de veto de los sectores más radicales del Frente lo sufrimos, lo sufrimos porque los que no estamos de acuerdo con ese veto, que se dio dentro del Frente Amplio, no se dio en la discusión abierta parlamentaria, pero todos sabemos que hay un montón de proyectos de ley donde el MPP y el Partido Comunista vetaron determinados proyectos y esos proyectos no salieron, salieron como ellos quisieron. O la aprobación de comisiones investigadoras no también, era una mayoría parlamentaria, pero en realidad la discusión se daba afuera, ahora se va a dar en el Parlamento a la vista de todos y tratando de acordar. Decime, Mónica, ahora voy directo a tu partido. ¿Te estoy haciendo esperar mucho, Viviana? No, por favor, estoy acá. Dame 2 minutos. Dame 2 minutos porque se habla de la bajísima, escasa y mala performance electoral del Partido Independiente el 30 de junio. A tal punto que, visto el tablero, decís, opa, apareció Manini como cuarto partido, desplazando al Partido Independiente. Eso fue una primera lectura, ¿no? Una primera vista sobre eso. Bueno, me parece una lectura sumamente incorrecta de la realidad, porque me parece que el hecho de que los 3 partidos principales hayan tenido una competencia interna tan intensa ha hecho que empezáramos a leer estas primarias, estas internas. Viste, me estoy contagiando también de los términos argentinos. Estas internas como si hubieran sido elecciones nacionales, que no lo fueron. El Partido Independiente, además, está en contra de la obligatoriedad de las elecciones internas en los partidos, porque considera que
cada partido debería tener derecho a establecer quién es su candidato presidencial con una democracia o un sistema de organización propio e interno, y no necesariamente porque una ley. Pero el Partido Independiente respeta las leyes y lo hace cuando eso implica además un gasto de dinero para un partido pequeño, no solo nosotros, sino todos los demás. Pero tuvieron una baja votación. Partidos pequeños. ¿Se la adjudican a algo? Tuvimos una baja votación porque se decidió que por una cuestión económica también, de no dilapidar recursos que son muy escasos, no hacer ni un solo segundo de publicidad en medios masivos de comunicación. Eso sigue teniendo un peso muy importante. No se hizo porque se consideró que esto era un trámite por el que había que pasar. El Partido Independiente necesita 501 votos válidos para poder presentar a su candidato presidencial y no hizo ningún esfuerzo para aumentarlo. Me podrán decir que tuvo una votación superior en el anterior. En el anterior sí se hizo publicidad y además estaban aquellos minutos que daban DEU y creo que eso hizo la diferencia. De todas maneras, entre 2000 y algo, hoy subimos como 50 o 60 y los 3000 y pico que se tuvo en la elección tampoco son una gran diferencia. Lo que quiero aclarar es que es verdad que el sistema político debería tomar nota de la alta votación que tuvo lo que sería el primer partido corporativo, que además es de derecha pura y dura que ha tenido el Uruguay, que es el partido de la corporación militar, que deberíamos tomar nota de que eso existe, pero no me resisto a considerarlo el cuarto partido. El cuarto partido del Uruguay tiene 73.000 votos que consiguió en una elección nacional donde se comparaban unos partidos con otros en 2014. En octubre de 2019 volveremos a conversar sobre quién es el cuarto partido. Gabriel, ¿querías hacer un apunte? No, yo quiero decir lo mismo, yo comparto, yo creo que se pueden hacer muchas lecturas y obviamente están todas bien, pero digo, cualquier idea de proyectar mecánicamente los resultados de junio a octubre conduce a errores muy grandes en todos los sentidos. Me parece, además, quiero hacer un apuntecito, yo creo que la apuesta del Partido Colorado a la fórmula que hizo, más allá de lo cuestionado de lo de Robert Silva, no solo lo constitucional, ¿no? Porque yo decía el otro día en un debate que a mí me llama mucho la atención que se cuestione a los estudiantes por colgar un cartel en la puerta de un liceo por la reforma, por violar la laicidad, y que alguien utilice la estructura de la educación pública uruguaya para hacer una precandidatura. No hay problema con la laicidad. Me parece por lo menos criterios bastante dispares. Bueno, utilizar estructuras oficiales para proyectar una precandidatura, me parece que alguien del frente no lo puede mencionar. Yo lo puedo mencionar, ¿cómo no? Realmente se han construido cada candidaturas y precandidaturas desde estructuras oficiales y con dinero público, que si nos ponemos a hablar de eso, vamos a continuar el programa. No podemos hablar sin problema de eso. Yo creo que al contrario, creo que la izquierda, y en este caso además, ha recuperado la posibilidad de generar candidatos desde las organizaciones sociales y desde la historia. De los gobiernos. Dos de ellos notoriamente. Bueno, la candidatura de Manini se construyó desde las estructuras Entonces, pero por eso digo, pero cuando se critica, la candidatura de Manini, simplemente un segundo. Yo creo que la candidatura de Manini se construyó con fondos públicos. Por decirlo de alguna manera, se construyó desde un lugar de poder en la corporación armada más importante de este país. Para mí, los comandantes en jefe deberían tener un periodo de inhibición claro entre que salen y que pueden ser candidatos. El Uruguay nunca lo pensó, porque nunca pensó que le iba a pasar esto, de tener un partido que representa por primera vez una corporación militar, tomado directamente de Brasil, ¿no? Porque Argentina no tiene eso, lo tiene Uruguay ahora tomado de Brasil, pero esa candidatura, ¿cómo se construyó? Se construyó más allá de nuestros errores, ¿no? Que son un montón en relación a esto, pero se construyó teniendo el mando de tropa a cargo. Constanza, tú me decías en la radio que también te genera cierta duda el hecho de que haya mandos militares que hayan solicitado, pedido, recomendado, aconsejado que votaran por Manini. ¿Presentaste esa denuncia ante el ministro de Defensa? No. Y me encargué de decir en la radio, eso es muy grave, me encargué de decir en la radio exactamente lo que dije, que los 50.000 jubilados militares que Manini viene a defender, porque por primera vez
con la reforma de la ley orgánica militar, con la reforma de la caja militar, con el impuesto a las altas jubilaciones militares, esta corporación sintió que le estaban tocando sus intereses. Por eso se armó para representarse a sí misma políticamente. Y además por el efecto de difusión de Bolsonaro, porque vamos camino, no sé si del cuarto partido, pero sí a tener una bancada militar en el Parlamento. Y no tenemos una bancada evangélica, pero vamos camino podemos llegar a tenerla una bancada también, de exmilitares en el Parlamento. Y podemos llegar a tener una bancada evangélica también. Sin dudas. Y ese creo que va a haber es grande más como un legisladores meteorito que acabó de caer en el sistema político, y eso se hizo con fondos públicos, claro que sí. El agujero negro del Guardián. Así es, Daniel. El martes pasado les presentamos un informe a propósito de la Auditoría Interna de la Nación y también de una nota que nos envió el Poder Judicial a propósito de una pregunta nuestra que decía que las garantías que se habían implementado para garantizarle a la población de que el Guardián no se iba a usar sin el aval judicial no se estaban cumpliendo, no se cumplen ahora y no se cumplieron en los últimos años. Este informe generó gran revuelo, mucha repercusión, muchos actores políticos diciendo que esto era grave. Bueno, en las últimas horas, en el día de hoy, fue el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al Parlamento. Fue por otro tema, por la fuga de Rocco Morabito, pero a la salida se le preguntó sobre este tema del Guardián y es una voz que hasta el día de hoy no se había escuchado. Y yo creo que esta voz confirma que hay nuevamente un cruce entre el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escucharlo y les explicamos por qué. Hay un protocolo que no indica a quién se le entrega la información. Por otra parte, la información que se tiene que entregar ahí es estadística, no es a quién, sino cuántos. Y recién ahora nos han pedido esa información, entonces se estableció un canal a quién entregarle la información. La información está, la información siempre estuvo a disposición. Lo que no estaba era la persona designada que la tenía que recibir. Ahora sí, se ha dicho quién la va a recibir de la Suprema Corte de Justicia, se va a empezar a trasladar. Pero les insisto que esto no tiene nada que ver con las personas a las que se está investigando. La información que se tiene que dar ahí es cuántos y no quiénes. ¿No era cada 3 meses que debería... Pero si no hay a quién dárselo, si no se designó en el protocolo a quién se le tiene que dar... ¿Por qué no se designó? Eso no es una designación nuestra. Y nosotros tenemos quién la tiene que dar de nosotros. ¿Una misión del Poder Judicial? No sé, yo le digo que no está designado en el protocolo, no somos nosotros quien designamos a quién se lo tenemos que entregar, nosotros designamos quién lo tiene que entregar, eso ya está. Nos falta el agente de enlace en la Suprema Corte. Eso es lo que dice el ministro, y el ministro o está mal informado o está mintiendo, porque la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, designó a esa persona en el año 2017 y así se lo comunicó al Ministerio del Interior. Tenemos la comunicación que hubo, se la vamos a pedir a producción que la ponga en pantalla, ustedes allí la ven. Se le notificó al Ministerio del Interior el 16 de mayo de 2017 quién era la persona de enlace de la Suprema Corte de Justicia para transmitir toda la información referida al Guardián. Ustedes recordarán que este es el punto del protocolo del que habla el ministro, este memorándum que firmó la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, donde el Ministerio del Interior se compromete a cada 3 meses pasar información, como dice el ministro, de cuántas interceptaciones se hicieron, cuántas se echaron para atrás, no hubo un acuerdo y otros detalles. Esto no se cumplió y tampoco se cumplió el pase de información al Poder Judicial por parte de las empresas telefónicas para poder hacer allí un cruce de información. Pero como ustedes ven, lo que dice el ministro Bonomi no es así porque existió esta comunicación el 16 de mayo, está remitida a Charles Carrera, que en ese momento estaba en el Ministerio del Interior, hoy está en el Parlamento. Pero es decir, hubo una comunicación y de hecho la Suprema Corte de Justicia había hecho esta designación, había designado a la persona que se iba a encargar de recibir esta información. Dieron en confianza a Toma, que lo guardó en algún cajón y junto con la firma de los Ahí está asuntos. planteada entonces esa dificultad, esa, digamos... sí, que se agrega con lo que acaba de decir hace algunas horas nada más el ministro del Interior, y sin duda hay una diferencia, ¿no? Y déjame decirte también que vos hacías referencia a lo que dijo el senador Javier García, que en el día de ayer se juntó con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Dijo que, bueno, salía más preocupado de lo que había entrado y va a plantear este tema en el Senado cuando vuelva a ir el ministro del Interior. En el día de hoy no dio el tiempo, pero el ministro va a volver a ir en los próximos días por el tema de los militares y el control de las fronteras.
y allí se le va a plantear este tema. Hay otros legisladores también que están siguiendo atentamente el asunto y, bueno, evaluando qué acciones tomar. Además va a haber algún pedido de informe a la Auditoría Interna de la Nación para conocer más sobre estas fallas que se detectaron en el informe anual. Bien, vamos a ir al cierre luego de la pausa del programa y nos gustaría detenernos ya en el último tramo en algo que pasa inadvertido a pesar del peso enorme que tiene, de la connotación extraordinaria que tiene para quienes sostienen que es también una celebración de la democracia. Ya que estamos hablando de que el 30 se fortaleció la democracia, que una vez más se puso de manifiesto la actitud cívica ante el voto y ante los partidos y ante nuestro sistema, bueno, hubo una condena por el Plan Cóndor. Eso sucedió en Italia y me parece que merece la pena, por lo menos como avance, tener algo durante el último tramo de Todas las Voces. Y por otra parte, para más adelante, el informe Bachelet. Esto será para próximos programas aquí también en Canal 4. Ahora la pausa. Bueno, se saludó la decisión del gobierno italiano como una defensa. De hecho, se habló en términos casi que festivos respecto a la democracia. Constanza Moreira. Bueno, es un logro contra la impunidad. La verdad que veníamos muy malheridos del anterior fallo de la justicia italiana. En este caso, bueno, para el Uruguay la novedad es el procesamiento de Trócoli, porque el procesamiento de Gavazo y Maurente ya estaban. Que recordemos que fueron los que estaban en los tribunales de honor, pero la verdad es que como es la justicia italiana y es un procedimiento internacional que desnuda el Plan Cóndor, que es un plan de terrorismo de Estado compartido, un Mercosur terrorista, digamos, tiene una importancia pero fundamental. Así que yo me alegro que cierres el programa con esto porque es una buena noticia para la democracia, es una buena noticia para las organizaciones de derechos humanos, para la lucha de los derechos humanos y es un golpe contra la impunidad. Cadena perpetua a represores, Mónica. Bueno, yo filosóficamente soy contraria a la cadena perpetua. No me gusta. Celebro que en Uruguay no exista. Pero, por supuesto, que un fallo de condena al Plan Cóndor y un fallo que explícitamente censure y condene a los represores durante la dictadura uruguaya me parece una buena noticia. Gabriel. Sí, yo más allá de la pena en sí, que creo que a esta altura no es lo cuestión, creo que lo que es muy importante es incluso recordar que este juicio nace a partir de la iniciativa de familiares de desaparecidos que no encontraban respuesta en sus países por la vigencia de las distintas leyes de impunidad y que impedían que se los juzgaran y que deciden hacer la denuncia ante la justicia italiana. Y yo creo que es una muy buena señal que más allá de los nombres establece un cuestionamiento internacional a una internacional del terror que además siguió operando, porque nosotros tuvimos en democracia el caso Berríos, que es hijo del Plan Cóndor, y creo que es una señal muy fuerte para la democracia latinoamericana, sí, sin duda. Muchas gracias a los invitados, a ti especialmente, Diana, por esta presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Y te esperamos pronto. Conrado, muchas gracias también. ¿Cómo se pelean en la tanda, Conrado y Gabriel, cuando se... O sea, basta que vos pongas una carpeta que diga Cuba ahí, y si está pintada de rojo todavía, y ¿no? ¿Por qué Cuba sigue generando eso? ¿No? ¿Qué cosa tan... Y es bien fácil, es el único país del mundo que tiene al mismo grupo de milicos gobernando desde hace 60 años, y aquí tenemos a los idealistas de la izquierda que están todos en contra de los milicos y han apoyado sistemáticamente, entre ellos, la inefable senadora Constanza Moreira. Te voy a contar una anécdota personal para que entiendas lo que significa Cuba para mí, ¿no? Cuando a mí me llevaron preso acá en la policía y tenía 16 años y me torturaron 42 días, parte de la tortura era para hacernos firmar que nos habíamos entrenado en Cuba, ¿no? Yo nunca había salido de Pando. Y con 16 años yo dije, no, yo contra Cuba no firmo nada.
porque tengo mucho para agradecerle a la solidaridad de la Revolución Cubana. Eso significa Cuba para mí, así la voy a discutir y debatir. Políticos, a ver, Gabriel, que hoy no hubo día nadie que fue entrenado en Cuba. Esto es maravilloso. Acaban de oír una declaración. A ver, tengo que cerrar, pero hubo una alusión personal, simplemente me permito saber. Inefable quiere decir que no la puedo describir. Eso es. Describir a Cuba como un gobierno de milicos es de una ignorancia política tan grande que simplemente no vale la pena contestar. Vamos a volver el próximo martes milicos, a del las primero al 10:30, después de las 10:30 de la noche, a otro debate en vivo de Todas las Voces por Canal 4. Me quedo con la balanza, el peso de estos debates. Un día habría que aquilatar el peso de estos debates en los resultados electorales. El rating también. Sí, bueno. Que pasen bien, que descansen. Chao.